Muy bien, bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos desde la plataforma de la Biblioteca Central Pedro Zulem para dar inicio a esta reunión académica. Damos la más cordial bienvenida a todos nuestros académicos, invitados, personalidades del mundo de la investigación y de todas las escuelas, facultades, asimismo nuestros invitados de universidades nacionales y también, por supuesto, algunos que nos visitan desde otras instituciones amigas. Tienen ustedes ahí el formulario para llenar su asistencia. Muy importante. Bien, entonces, como mencionábamos, damos la más cordial bienvenida. Ya estamos para dar inicio, estamos listos. Saludamos a nuestros pares, a nuestros académicos, profesores universitarios, estudiantes y también investigadores que se han convocado el día de hoy. Saludos especiales para cada uno de ustedes en este tema tan importante que nos lleve a la reflexión. ¿Cómo redactar un artículo científico que es tan importante? Por ejemplo, se solicita la redacción de un artículo científico para obtener un grado, ¿de acuerdo? Se solicita también redactar un artículo científico para luego ser publicado en una revista indexada, de manera que la investigación que se haya realizado no se quede simplemente en la biblioteca, en el repositorio, sino que sirva para lo que realmente es. Ustedes recuerdan la universidad como un espacio de nivel internacional, la universidad como institución que data desde el siglo XII. Imagínense, tiene uno de los propósitos solucionar los problemas de la sociedad para mejorar la calidad de vida de sus pobladores, de las comunidades, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, si se hace una investigación y se queda simplemente en el repositorio, no tendría razón de ser. Lo que se tiene y se permite es justamente solicitar y pedir que esto se genere, se comunique, se publique y llegue en última instancia a poder convertirse en política pública de alguna de las áreas para poder de esta manera solucionar algunos problemas de nuestra población. Y eso es lo importante. En cualquier universidad ese es el propósito. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Ya estamos dándoles también a ustedes el formulario, invitándoles a hacer su registro correspondiente. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta reunión y compartimos nuestro material en estos momentos. ¿Cómo redactar artículos científicos? Es una pregunta bastante interesante y vamos a ver los pormenores, vamos a reflexionar al respecto. Si nosotros realizamos una investigación, ¿de acuerdo? Eso como premisa inicial. Si nosotros hemos realizado ya una investigación como tal, por lo tanto, ese trabajo tiene que ser juzgado por su mérito científico y, por supuesto, no rechazado por mala redacción o una presentación desordenada y confusa. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, los investigadores pasan en primer lugar por una serie de procesos, ¿de acuerdo? Esos procesos llevan a la elaboración de una tesis, la cual puede arribar en conclusiones, recomendaciones a partir de los hallazgos y de haber aplicado
los instrumentos correspondientes, sea de una investigación cuantitativa, sea de una investigación cualitativa o de lo que hoy se está muy bien llevando a cabo, de un híbrido. ¿Qué quiere decir esto? De una investigación cualitativa o cuantitativa. Y aquí, cuando llegamos al asunto de la publicación, de dar a conocer, de divulgar nuestros trabajos, entonces no se puede publicar y previamente redactar para ello, ¿ya? No puede publicarse en revistas toda la tesis, todo el informe de investigación, ¿de acuerdo? Eso se llama el informe. La tesis prácticamente simplemente es lo que va a provocar la investigación, ¿no? El problema y la solución. Esa viene a ser la tesis. Pero tenemos el proyecto y luego del proyecto, una vez aplicados los instrumentos para recoger la data, realizado el análisis, haber hecho su exposición y todo lo demás, vamos a tener que redactar un artículo que de manera muy concreta, breve, concisa, pueda ser compartida en el escenario académico y además con la comunidad académica y con la comunidad científica. Entonces, ahí hay dos aspectos. Por un lado, el mérito científico, el de haber realizado la investigación. Eso va a pasar, en primer lugar, por quienes han evaluado la tesis. En segundo lugar, va a pasar por el filtro mucho más grande de pares ciegos, se llama esto, porque quien va a revisar el documento que tú escribas no va a ser ya simplemente un asesor de tesis, sino va a ser un especialista. Es por eso que cuando a mí me dicen, profesor, ¿por qué tiene más importancia y nos están solicitando últimamente la redacción de papers, es decir, la redacción de artículos científicos, si ya tenemos la tesis? Es que tu tesis, ya sea tesis de grado, de maestría, una tesis doctoral, lo revisa un equipo, sin desmerecerlo, por supuesto, de la unidad de posgrado y que ellos van a evaluar. Y muchas veces, debido a lo frondoso que es una tesis, el informe, no es muy riguroso, ¿de acuerdo? Se va a ver aspectos muy amplios en poco tiempo y esto hace que simplemente pase y se apruebe. Pero cuando se pide redactar el artículo científico a partir de esos resultados, conclusiones, recomendaciones y que se plasme en un documento de 15 a 20 páginas, dependiendo de la revista, dependiendo de las orientaciones de la revista en la cual va a ser divulgada, además de ser juzgado por el contenido, ¿de acuerdo? Por el contenido, va a ser ya evaluado también en la parte de la forma. Es decir, cómo es que ha sido redactado, presentado, ordenado y cómo es que se convierte en un documento inteligible. Yo he leído muchas tesis doctorales difíciles de comprender, no por lo dificultoso, miren, no por lo dificultoso de las materias o no por lo difícil de la terminología, sino por lo tan mal redactado que está. Y entonces, cuando vamos al asunto del artículo científico, lo va a ver o lo van a ver jueces que se llaman pares ciego, que quiere decir especialistas en ese tema, en esa materia, y que no saben de quién es, y van a ver la parte del contenido y la parte de la forma. ¿De acuerdo? Si se ajusta o no. Y por eso decimos aquí que merece ser juzgado por ese contenido
pero no vaya a ser rechazado por una mala redacción, una presentación desordenada y confusa. Es por eso que el día de hoy vamos a conocer los pormenores de manera general, de manera global. Alguien me dijo, profesor, ¿cómo puedo hacer para escribir bien un artículo científico? ¿Qué necesitas previamente para la realización de un artículo científico? Y eso también en el campo de la literatura. No puede haber un poeta que antes no haya leído a otros poetas. No puede haber un ensayista, un comentarista, ¿ya? Un redactor de artículos de opinión si previamente no se ha nutrido de otros. Por lo tanto, veamos en este aspecto qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere. ¿De acuerdo? Bien, ya habíamos mencionado y lo reiteramos. Necesitamos una investigación terminada, que se haya realizado ya una investigación con todo su proceso. Las investigaciones que en realidad se realizan, miren, podríamos decir diferentes tipos de investigación. Hay investigaciones que se realizan con el propósito, ojo, simplemente de adquirir un grado o de buscar el renacido. Pero hay investigaciones, sobre todo en el campo, en cualquier tipo de campo de la ciencia, ya sea ciencias biológicas, médicas, sociales, etcétera, que no duran un año o 2 años, duran a veces 5, 10 o más años y que al final se concreta. Entonces, aquí tenemos lo primero, haber realizado ya una investigación previa. Y me estoy refiriendo a los artículos originales, porque también tenemos los artículos de revisión, que algunas revistas no los aceptan. ¿Qué son los artículos de revisión? Por el contrario, los artículos de revisión son artículos que se escriben en base a búsqueda de información, ¿de acuerdo? A partir de la búsqueda de información. Entonces, a partir de esa búsqueda de información, vamos nosotros a tener allí justamente ya eh, la investigación propiamente dicha, y a partir de ello vamos a comunicar sobre un tema tal, sobre un tópico tal, y qué es lo que dice la comunidad, qué es lo que dice la teoría, qué es lo que dice, ¿ya? El mundo académico respecto de ese tema, y usted hace una revisión bibliográfica, hace una revisión de la literatura, se llama así, no confundir con la literatura que viene a ser otro campo, sino hace la revisión de todos los documentos, de toda la data que existe, y a partir de ello ubica, clasifica, analiza y también propone lo más concreto posible respecto a ese tema. Es un artículo de revisión, pero estamos hablando aquí de un artículo original, del famoso paper, del famoso artículo original, que necesita, en primer lugar, haber ya concretado una investigación, ¿de acuerdo? Ya sea por un equipo multidisciplinario, ya sea como postulante a doctor, como maestrante, como parte de un equipo de investigación, etcétera. Muy bien, damos la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy y estamos pasándoles nuevamente nuestro formulario de asistencia para que se puedan registrar y recibir no solo la grabación, sino también algunos documentos importantes al respecto que se les va a hacer llegar PDFs y también este material de diapositivas. Entonces, en primer lugar, tener una investigación realizada. No puedo hacer, alguien me dijo, profesor, me han dicho hacer, redacte un artículo científico original. ¿Cómo lo hago? No, ¿ya hiciste tu investigación? No, todavía, no se puede.
acuerdo? Entonces ahí, eso en primer lugar. ¿Qué más? Por supuesto, una tesis concluida. Mejor dicho, el informe de tesis ya elaborado. ¿De acuerdo? Ahí tenemos una de las tesis bastante significativas presentadas en lengua nativa, ¿ah? Tan importante, y que esto pues marcó un hito también de nuestra eh, diversidad lingüística, como lo mencionaba eh, Arguedas, y que se ha concretado de este modo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces. Una tesis concluida. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es el por qué? ¿De acuerdo? ¿Por qué es que debemos, por qué es que debemos, damos la bienvenida, están ingresando más colegas? Muy bien. ¿Cuál es la razón de escribir el artículo científico? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? Y hemos mencionado, miren, que la razón de escribir el artículo científico es justamente tener de un documento denso, de un documento tan complejo, muchas veces de 50, 100, 200 y hasta más páginas, poder sintetizarlo, poder plasmarlo, poder de una manera muy inteligible, clara, coherente, concisa y con criterios de forma, ajustarlo a un documento de entre 15 y 20 páginas por lo general, y que me va a permitir ser divulgado a la comunidad científica a nivel internacional a través de un repositorio que incluye revistas indexadas. Entonces, esto es justamente la razón de por qué se debe escribir este artículo. ¿Cuál es la información principal que tengo que expresar? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que debe ir en ese artículo científico? Miren, ¿qué información? Porque esas tesis densas, esas tesis tan muchas veces, ¿no? Eh, complicadas, que nos lleva el marco teórico, los antecedentes. Entonces tenemos que ajustar una información significativa, se conoce como la información más importante, la información principal que va a permitir incluirse en este documento llamado artículo científico. ¿Cómo voy a expresarlo? Es otra de las cuestiones, miren, es otra de las cuestiones que nos preguntamos. ¿Y cómo voy a expresarlo? Justamente quiere decir, cada parte del artículo científico tiene un modo de redactarse. Se puede redactar en presente, en pretérito, se va de modo impersonal, no podemos hacerlo en primera persona, ni en singular ni en plural. Entonces, esos modos, la forma de redactar. Y aquí llamo a la reflexión siguiente, fíjense. Aquí es importante conocer estos pormenores, pero también solicitar, miren, solicitar el apoyo, la ayuda de especialistas, así como muchos de nosotros, ¿no? Ustedes, muchos de nosotros eh, requerimos en un equipo de investigación tener a los especialistas en la parte estadística para que, por un lado, se adecúen los instrumentos de recojo de la data, tengan validación, ¿de acuerdo? Sean validados y que tengan validez
también científica que pase por un coeficiente, entonces se necesita de un estadístico. Lo mismo para procesar la data. Eso es importante. Yo sé que algunos investigadores también manejan esa parte, pero por la premura del tiempo hay que trabajar en equipo y hay que requerir de este tipo de eh, auxilio, de apoyo. Y está lo otro, para cómo voy a expresarlo una vez que se ha terminado de redactar un primer borrador del artículo, hay que pasarlo por el especialista, que viene a ser el corrector de contenido, por un lado. Miren, el corrector de contenido no me pudiera atrever a enviar a una revista, ¿ya? Un artículo, si previamente ese artículo no le he pasado por una revisión de ojo ajeno. Así le llamo yo, ¿no? El ojo ajeno va a ver los errores que tú no ves en tu artículo. Entonces, eso es muy importante. El ojo ajeno de algún colega, de algún otro especialista, antes de ser evaluado por los jueces de pare ciego de lo que se refiere ya a la revista propiamente dicha. Entonces, luego de haber pasado por el filtro de los ojos de algún revisor de contenido, vamos a pasarlo también por el auxilio de los correctores de estilo, los correctores que tienen que ver con la parte ortográfica, la parte gramatical, sintáctica, es muy importante. Un buen investigador, lógicamente, no va a desmeritarse si requiere de los apoyos, de los servicios de algún corrector de estilo para darle esa claridad, esa pertinencia, esa coherencia, esa cohesión, utilizando, por ejemplo, los conectores adecuados cuando se cita, cuando se hilvanan las ideas. Tenemos que también solicitar algún apoyo de ese tipo. ¿Ya? Entonces, eso va por la forma del cómo voy a expresarlo. ¿Qué información existe respecto al tema del cual quiero escribir? Fíjense. Entonces, si voy a redactar el artículo científico, resultado ya de una vez terminada la investigación, de realizado el informe de tesis y todo lo demás, tengo que darle una mirada a la información que ya está, porque no creo que sea un artículo pues totalmente nuevo. Siempre son recreaciones. Si nosotros, alguien me dijo, oye, nadie crea nada ni inventa nada, todos son recreaciones de otro ser humano o réplicas de la naturaleza muchas veces. Entonces, fíjense, aquí va a ocurrir lo mismo, en la que tenemos que dar una mirada, tenemos que ir a dar los ojos pendientes a qué se ha dicho, qué se ha escrito, qué se ha comunicado sobre el tema, sobre el tópico que tú estás pretendiendo escribir como artículo científico. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante, muy importante. Otra pregunta que tenemos que hacernos, miren, esto, ustedes saben, y aquí estamos, me dice, profesor, ¿qué parte del proceso de redactar un artículo científico es esta? Fíjense, todo proceso, ¿ya?, de redacción, sea de un artículo científico, de una novela, de un cuento, de un ensayo, de lo que fuera, tiene tres partes, ¿ya? La primera, que es la que tenemos aquí, es justamente la planificación. Todo eso está dentro de la planificación, en el antes, en el antes. Es la información que quiero transmitir, miren, eso es importante. ¿Es realmente la información que quiero transmitir suficientemente novedosa? O sea, ¿va a causar un impacto? ¿Es una novedad?
o es más de lo mismo. O sea, hay que tener mucho cuidado allí. Yo me he encontrado con una serie de investigaciones, que a veces lo pongo comillado, en que, caray, oye, simplemente ya no es es la variable, la influencia de la variable A en la variable B en en la población X. Oiga, y más allá ya no es en el año tal, ya no es la población X, ahora es lo mismo, la A y la B en la población Y, la A y la B en la población Z. Dios mío, eso no es novedad. Incluso cuando a veces me dicen, dale una mirada a la investigación que he hecho, le digo, pero ya más o menos sé a qué resultados has arribado, porque esto me parece ya archiconocido. Entonces hay que ver eso realmente. Si me... Y es por eso también muchas veces que los artículos son rechazados. Revistas que están indexadas va a pasar por un filtro, ciego y pueden ser rechazados. Entonces hay que hacerse en el proceso de planificación, hay que responder a estas cuestiones, a estas preguntas, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante. Invitamos nuevamente, y ya está acá también eh, la magíster Patricia Vega, y estamos invitándolos a ustedes a poder registrar sus asistencias. Ya eso es muy importante para concretar luego el envío de los materiales. Otro aspecto que hay que considerar, otro aspecto que hay que considerar es responder a esta pregunta, fíjese. ¿Cuál es el público al que me dirijo? Como parte de la planificación, ustedes saben que por un lado está el emisor, quien está realizando el documento, pero tiene que pensar, tiene que estar en función del receptor. Y por eso es que es importante. ¿Cuál es el público al que me dirijo con este artículo científico? Solamente son especialistas, solamente... Antes era así, que tú leías un artículo científico y no se entendía ni jota. Ahora, por ejemplo, en las últimas convenciones que hay en universidades norteamericanas y que están muy cerca, digamos, a las revistas indexadas de nivel internacional, hay acuerdos, en la última que he participado, por ejemplo, en Stanford, se mencionaba con claridad de que se deje de utilizar ese estilo ya rebuscado, ese estilo que se pensaba que escribiendo así se era mucho más erudito. No, escriba lo más sencillo posible, comunique de manera inteligible, clara, concisa, concreta y pensando en un público que al final puede ser incluso la clase política que va a ser llevado tus resultados del paper a implementarse en una política pública. ¿De acuerdo? Miren, por ejemplo, si alguien hace un artículo científico sobre una investigación que he realizado en cómo implementar casas, miren, casas a bajo costo, utilizando materiales de desecho y luego concretando la construcción de esos inmuebles, ya, de esas casas, con eh, impresoras 3D. Eso se está realizando mucho. ISA es la misma, se está reenviando, pues, pero es el mismo formulario. Es la asistencia, ese mismo formulario. ¿De acuerdo? Así es. Sino que los colegas van ingresando, nuestros compañeros van ingresando, así es. Y se está volviendo a enviar porque usted ingresa y encuentra el chat vacío. Saludamos a todos nuestros colegas, nuestros amigos. Entonces, muy importante esto, ¿de acuerdo? Decía, escriba ya, deje de utilizar esos modos de la forma pasiva.
escriba de modo directo, utilizando los verbos de manera sintáctica y gramatical que exprese un modo activo, no un modo pasivo. ¿De acuerdo? Se le daba vuelta y tanta cosa. Ya no, mucho más claro. Cuanto más claro, más conciso, más coherente, mucho mejor. Entonces, ahora tenemos, también hay que preguntarse previamente, ¿qué tipo de revista es la más adecuada para publicar ese artículo? Fíjense, es lo que hay que preguntarse previamente. Por supuesto, Fátima Vélez nos pregunta, por favor, una consulta. ¿La universidad apoya con la publicación de artículos? Claro que sí. Cada facultad tiene revistas de investigación indexadas en las cuales puedes publicar tus artículos. Es más, también la universidad, digamos, considerando el vicerrectorado de investigación, por ejemplo, puede permitirte la publicación y apoyar en la publicación de tu artículo pasado por una revisión eh, previamente para poder ser publicada en revistas internacionales también. ¿Ya? No hay ningún inconveniente. ¿Qué medios uno puede conocer para saber dónde publicar? Además del Latindex, la universidad apoya, caso sea externo a la universidad. Miren, vamos a tener una conferencia, días más adelante, a Patricia nos va a mencionar en unos momentos, que justamente vamos a abordar este tema, es cómo y dónde publicar nuestros artículos científicos que ya redactamos, porque hoy día estamos en cómo redactar, ¿de acuerdo? Sí, todos esos pormenores los vamos a eh, comunicar a ustedes en nuestra siguiente conferencia. Muy bien, gracias a cada uno de ustedes por sus preguntas, por sus preguntas. Esto es muy importante la participación. Así es, cada revista tiene un formato, pero vamos a ver ahora cuál es el formato general a nivel internacional que tienen la mayoría de revistas indexadas. Aquí hay que tener mucho cuidado. Una cosa es la estructura y otra cosa es el formato. Cuando usted tiene un texto que va a publicar, vamos a ver, un ensayo. Ahí lo tenemos, gracias Patricia. El 7 de marzo, este 7, estamos con el taller Cómo publicar artículos científicos. De 5 a 6 de la tarde están cordialmente invitados y eso es pues la consecución de la conferencia del día de hoy. Entonces, miren, si nosotros nos damos cuenta, hay una estructura que tiene un documento y el formato es la forma como se presenta el tipo, la tipografía, ¿de acuerdo? Si se utiliza negrita, el modo de citar, si van numerados, si va comillado, si va en dos columnas, eso es el formato. Si va primero el título, ¿de acuerdo? Si se coloca tal o cual o no, si vale agradecimiento o no, es decir, eso es la forma. La estructura del documento obedece con prácticamente lo que se va a comunicar y es lo que vamos a continuación a detallar. Entonces, primero, mucho cuidado, ahí tienen también el enlace para que ustedes puedan guardarlo para nuestra reunión del día jueves 7 de marzo, los esperamos. Bien, entonces, cuidado con la estructura que es diferente al formato. Y aquí vamos a dar cuenta de lo que la academia, ¿ya?, tiene de manera consensuada. Hay una fórmula conocida por sus siglas en inglés, ¿ya?, como la parte de la introducción, los métodos, los resultados y la discusión. ¿De acuerdo? Miren, esa es la fórmula
Esto viene a ser la fórmula de la estructura que debe tener. La estructura. Pues el profesor, y el título, ¿no? Entonces, y el resumen, ese es parte de la forma, parte del formato. Y la estructura básica es por qué realicé este estudio, va a estar dado en la introducción. En la parte introductoria es por qué, ¿de acuerdo? Hice este estudio. ¿A qué obedece este estudio? Y la parte metodológica, en la parte de los métodos, ¿de acuerdo? Miren, ¿qué? Miren aquí, ¿qué es lo que hice? ¿Con qué lo hice? Los resultados, por su parte, responden a la pregunta, ¿qué encontré? Los resultados. ¿Qué encontré a partir de mi investigación? Entonces, ¿por qué investigué? ¿Por qué realicé el estudio? ¿Cómo realicé el estudio? ¿Con qué realicé el estudio? ¿Con qué método? ¿De qué método me serví para recoger la data y encontrar luego los resultados? ¿Qué encontré como resultado? Y por último, ahí tenemos el famoso ampersand. ¿Qué significa él? ¿No? ¿Qué significa? ¿Cuál es ese significado en la discusión? ¿A qué la discusión que se realiza es la parte más importante y que va a terminar justamente en las conclusiones de la investigación, en divulgar, de dar a conocer las conclusiones a las que arriba tu investigación? La discusión, lógicamente, es la comparación con otras investigaciones, los cuales has tomado en cuenta, no es cualquier investigación, y la teoría también que has podido tú considerar. Entonces, esto es la parte muy importante. Y fíjense aquí, ahí tenemos, por otro lado, ya no solo la estructura, sino tenemos también la parte del formato, la parte del formato. Y ahí vemos con claridad que, si bien es cierto, de la introducción a la conclusión está el IMRD de estructura, tenemos como parte del formato la parte complementaria, los, digamos así, los previos y los posteriores a ello, que viene a estar dado por el título, ¿de acuerdo? El resumen, el título, que ya vamos a ver cuántas palabras debe tener, dependiendo de la revista, el resumen también. Algunos piden en un solo párrafo por lo general, otros en dos, por lo general. Esto va a depender de la revista. Y fíjense al final, algunos lo separan de la discusión, aparecen otros, van a considerarlo dentro de la discusión. En el último párrafo va a aparecer las conclusiones. Agradecimientos, las referencias, las referencias. Entonces, esto es importante de considerar. Vamos ahora en la introducción. En la introducción, cuando usted redacta el artículo, debes enganchar, en primer lugar, al revisor, porque previo, ojo, previo a que llegue al público, este artículo va a ser leído, juzgado por el revisor o por los revisores. Debe engancharlos. Allí se tiene que explicar claramente, no hay medias tintas ahí. Claramente, ¿por qué emprendiste este estudio? ¿Qué se pretendía? ¿Cómo se constituyó esto en un, digamos, en algo útil, en algo adicional a lo que ya se tenía? ¿Dónde está el plus de frente a esta problemática? Te dirán, pero oye, ¿sabes qué? Respecto del dengue, ya hay tales investigaciones. Esto aquí tienes que explicar. Las investigaciones que se han realizado con respecto al dengue, por decir así, ¿ah? Y entonces nosotros tenemos que explicar cuál es el plus, cuál es lo novedoso
¿Cuál es lo atractivo para que el revisor pueda engancharse con tu artículo y diga, caray, esto, lo primero que va a leer es eso? Ah, esto pasa, esto está bien, esto está genial. Entonces hay que considerar ello. Y aquí tenemos, miren, un ejemplo. En la introducción, lógicamente, la característica que vamos a considerar son, en este caso, los antecedentes que describen lo que ya se sabe sobre el tema, porque los antecedentes son las investigaciones que se han hecho con antelación. Por ejemplo, aquí, el tratamiento de exposición es la piedra angular del tratamiento de los trastornos de ansiedad. O sea, usted tiene que dar cuenta de lo que ya hay. Ahora lo vamos a, Jessica Dosa nos pregunta algo muy interesante. Lo vamos a mencionar a continuación, Jessica. Gracias por tu interacción tan importante. Por ejemplo, ¿qué es lo que no se sabe? ¿Qué elementos siguen siendo objeto de controversia? Miren, en este campo de la investigación todavía no se conoce lo siguiente. Sigue siendo controversial lo siguiente. ¿Cuál es la brecha exacta en el conocimiento que el estudio que he realizado pretende llenar? Citar datos existentes, sobre todo los datos que generan contradicción e incertidumbre. Eso le va a dar una consistencia única a tu artículo que yo aquí, jalón de orejas, muchos dicen, es fácil. Alguien me dijo así, profesor, hacer un artículo científico es recontra fácil. Miren, ahí está, nada más me han enseñado así. De mi tesis nomás copio y pego. Oiga, por amor de Dios, no haga eso. Hay que darle una forma para que no sea rechazado, eso en primer lugar. Por ejemplo, se desconoce si hasta la fecha no ha sido probado tal cosa, ningún estudio hasta la fecha ha investigado el efecto de y por tanto esta investigación pretende llenar ese vacío. Hay pocos datos para cuantificar el uso de las píldoras del día siguiente, qué sé yo, y este estudio pretende ya. El efecto de sobre aún no está claro. Miren, eso cómo le da una consistencia para poder que el revisor... No, los artículos de revisión, mi estimado Ricardo Melgarejo, son otra cosa, ¿ya? Y son de menor valía. Esto estoy hablando de los papers, los artículos originales. Que un artículo original no va a ser considerado un artículo de revisión. Un artículo de revisión es simplemente lo que ya hay, yo hago una compilación y por ahí pongo mi opinión y listo. Bien, lo que nos preguntaba nuestra académica Jessica Dosa, el objetivo, la hipótesis de trabajo. Aquí, más que dar a conocer, mi objetivo general era esto, es la hipótesis de trabajo. ¿De acuerdo? Consideramos que la administración va a reducir o va a aumentar el nivel de fiebre en el paciente, que es en un contexto de una anorexia extrema, qué sé yo. Entonces, lanzas la hipótesis de tu investigación. Acá hemos dado cuenta, y esto se les va a hacer llegar, por eso que es importante que ustedes se anoten en el formulario de inscripción, lo vamos a volver a pasar, en el formulario de asistencia, porque aquí está, esto está detallado para que lo tengas en cuenta. Esto te va a ser de mucha ayuda. Aquí, en la introducción no te olvides de citar el parámetro exacto que planeas medir. ¿Qué es lo que pretendes medir allí? Nuestro objetivo era, tipo pasado, porque ya estás tú, ¿no? Nuestro objetivo es, no, va a ser tampoco, el tiempo pasado, evaluar, investigar, etcétera, etcétera. Identificar, relacionar.
el tipo de población o el contexto clínico a través de un estudio prospectivo, unicéntrico, multicéntrico, observacional, intervencionista, cuando estrenamos con la investigación-acción, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener claridad en ello. La introducción debe fluir con lógica para que se pueda identificar la brecha. O sea, miren, metamos eso en la cabeza. La introducción no tiene otro propósito que a partir de todos esos elementos, el revisor y posteriormente, cuando ya sea aprobado, la comunidad científica pueda darse cuenta, pueda identificar qué brecha, qué espacio, qué vacío es el que estás llenando o que has llenado con tu investigación. ¿De acuerdo? Eso es. En la introducción se describe el estado actual del conocimiento, tiempo verbal presente. ¿De acuerdo? Miren, la depresión es un trastorno común, no lo vamos a poner, fue un trastorno. La depresión es un trastorno común que se presenta en pacientes, etcétera, que han pasado por diferentes etapas, etcétera. Aquí, describir observaciones previamente publicadas, los antecedentes, en pretérito perfecto. Es decir, en la introducción no se maneja, como dicen otros, un solo tipo de tiempo verbal. Para cada partecita hay que considerar. Por ejemplo, si en el anterior el objetivo era describir el estado actual del conocimiento, la parte teórica, no lo vas a poner en pasado, tiene que ser en presente. Y si estamos describiendo lo que se ha hecho previamente, en pretérito perfecto. Smith y sus colaboradores mostraron que el tratamiento A redujo la tasa de muerte, mientras que el medicamento B no. Así, muy claro y conciso. Si describimos un proceso que comenzó en algún momento no especificado en el pasado y que aún no se ha completado, allí, si no se ha completado, que está todavía en proceso, miren, ¿ya? Pretérito perfecto compuesto. Aquí tenemos el ejemplo. Varios investigadores han investigado el efecto del fármaco A sobre esta enfermedad. ¿De acuerdo? Muchos investigadores, ¿no? Muchos investigadores, varios investigadores, diferentes investigadores, distintos. Ahí ponemos nuestro estilo. Diversos investigadores han hurgado sobre el efecto del fármaco A sobre esta enfermedad. Sin embargo, aún las conclusiones no están terminadas. Es por eso que nuestra investigación, y ahí va lo suyo, para describir algo que aún no ha sucedido. Estamos mostrando la brecha, el vacío. Pretérito perfecto compuesto. Aún no se ha determinado si, ¿de acuerdo? Una fiebre mayor a las de 40 produce este efecto, que no sé qué. Aún no se ha determinado si el uso de algunos fármacos produce niños con el espectro autista, por ejemplo. Muy de moda ahora que la alimentación. Aún no se ha determinado con coherencia si la leche debe sacarse del consumo humano porque están consumiendo leche de una vaca y todavía de una mezcla láctea, cuando ya el ser humano pasó su periodo de amamantamiento, o sea, ya no debe consumir leche, entonces se está intoxicando y esto produce enfermedades y además mucha inflamación en el organismo. Entonces, caray, esa es la forma. A ver, eh, es el estilo de redacción, más tienes tú que colocar pertinentemente, redactar, son ejemplos muy genéricos para ver el tiempo verbal. No estamos en una investigación netamente, propiamente dicha, ¿ya? Vamos, hay que saber bien qué es lo que yo estoy dando a conocer en estos momentos, cómo se maneja el tiempo verbal.
No es que si es muy, si aquí no hay mucha concesión, no, no, no. El tiempo verbal es lo que hay que ponerlo aquí como ejemplo. ¿Cómo se redacta el tiempo verbal? Usted tiene que ser muy coherente en lo que quiere decir, ¿ya? En esa parte sí. Muy bien. En un trabajo científico, una respuesta y encontramos otro problema. Claro que sí. También hay que comunicarlo. Esas son las brechas existentes y los vacíos, miren, los vacíos que tu investigación tampoco ha podido llenar. ¿Cómo transformamos una tesis en un artículo original? Estos son los pasos. Es cierto, apreciado Luis Miguel, ¿ya? Que no es el cantante, por supuesto. También canta, me han dicho, pero no es el mexicano. A ver, sí, si nosotros arribamos a una serie de conclusiones, su investigación doctoral, por ejemplo, arribó a 8 o 10 conclusiones, usted de 2 o 3 conclusiones puede hacer un artículo y de otras 3, 4 conclusiones puede hacer otro artículo más. Una tesis doctoral permite hacer 2, 3, 4 artículos científicos. Hay que saber estructurarlo, hay que saber bien qué es lo que quieres comunicar. ¿De acuerdo? Claro que si tengo, yo no estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con los artículos científicos, ¿ya? Con los artículos científicos que se hacen a partir de una tesis de maestría. Y hay muchas universidades, la nuestra todavía tiene 2 años, de un añito, ¿no? Entonces es un saludo a la bandera. Entonces, sí hay que ver, cuando usted escribe citando la fuente, no va a tener ningún problema con el Turnitin. Si usted no va a hacer el copia y pega, sino va a asimilar a través de la lectura y va a poder parafrasear lo que dice ese autor, no va a tener ningún inconveniente con el Turnitin. Lo que no se recomienda es pasarlo por el Turnitin al final, cuando ya todo está escrito y luego empiezas, ¿qué te dicen? Parafrasealo y lo parafraseas mal o con inteligencia artificial y te sale una mazamorra tu artículo. Entonces, no, eso no. Lo que tenemos que hacer justamente es, si el artículo científico se está redactando, tiene que pasar por todos esos filtros. Por supuesto que tiene que pasar por esos filtros, pero hay que saber redactar. No debe ser un problema esto. Cuando se formulan hipótesis, hay que presentarlos en presente. Planteamos la hipótesis de que el fármaco A aumente el riesgo de hemorragia, por ejemplo. Para formular el objetivo, pretérito perfecto, porque eso es lo que ya se planteó previamente. ¿En qué? En el proyecto. Apuntamos a medir, pretendemos, ¿ya? Medir, pretendemos cuantificar, pretendemos encontrar la relación que existe entre A y B, etcétera. Pretérito perfecto. Y nos vamos a la parte del método. Por eso les decía, esto está así detalladito, muy bien explicado para que ustedes puedan, y estamos aquí desde la Biblioteca Central, ¿ya? Estamos nosotros compartiendo con ustedes. Ricardo nos dice, me refiero, por ejemplo, mi tesis, artículo, el Turnitin marca mucha similitud, señalando mi tesis como fuente de mayor. Sí, Wilson, vamos a compartir, por eso se les pide a ustedes registrarse con sus correos en el formulario de asistencia para que se les haga llegar todos estos materiales y algunos otros PDFs adicionales. Miren, cuando tenemos una conferencia que también los invito en cómo parafrasear, para que no tengas estos problemas. Si tú has presentado tu tesis y tu tesis ya ha sido publicada, es por eso que se pide el artículo cuando la tesis está todavía para publicarse, para que no haya esa, es que tu tesis, Ricardo, tienes que decirlo que no lo vayan a poner justamente en depósito, porque si lo ponen en depósito, tu artículo científico va a salir al 100% de similitud. Entonces, eso hay que configurarlo. Milene Miranda, adelante, por favor. Bienvenida. Así es. Tiene que saber. Sí, así es. Adelante, Milene. ¿Alguna pregunta? ¿Puede Sí, usted? Adelante. ¿cómo está, profesor? Disculpe, estoy utilizando la máquina de mi hija, Perfecto. pero quería hacer una consulta a lo que Claro que sí. indica este Ricardo, ¿no? Si uno ya tiene la tesis y hay que convertirlo
artículo, me imagino que hay que utilizar otra bibliografía para que no se reporte en el Turnitin. No, Porque, no, cuidado. Tú no puedes utilizar otra bibliografía, pero ya sería pues otra tesis. no, o Si sea, al tú convertir los ti- artículos para con la escribir el misma, artículo, tú tomas el dato de tu tesis, pero vas a volver a redactarlo como artículo. ¿De acuerdo? Vas a tener que hacer una reescritura. No es que, y aquí dejo en claro, no es como dicen algunos, cópialo y pégalo de ahí, sácalo y pégalo. No, tienes que volver a redactar porque son 15 o 20 páginas que vas a redactar, ya no las 100 o 200, o las 50 o las 70. ¿Ya? pero con la misma, con mi misma bibliografía puedo, o sea, Por interpretar supuesto, tiene indistintamente. que ser. Es más, mira, para que guarde coherencia, tiene que ser con la referencia, con los datos que tú has hecho en la investigación. No vas a poner otros, ya estaríamos totalmente disparatados ahí. ¿Ya? Te recomiendo, sí, utilizar las citas indirectas. En los artículos científicos no existen, no se solicita, es decir, se rechazan las citas directas, los comillados, los que se han pasado directamente. Tienes que volver a redactarlos a través de un parafraseo correcto, concreto y coherente. Así debe Muchas ser. gracias. Ok. Así es, Walter. Muchas veces ya eso no, estando citando y referenciando, se va a poder sacar de los porcentajes de similitud. Entonces, miren, el método, ¿qué es lo que debe ilustrar aquí para cualquier lector, no solamente para los revisores? ¿Qué es lo que hiciste en el estudio y cómo lo hiciste? Lo que hiciste y cómo lo hiciste. Debes describir el método para cada resultado de la sección de resultados. Utilicé este estadístico para tal. Utilicé tal metodología para tal resultado. Los sujetos hay que considerar sus criterios de inclusión y criterios de exclusión. No se olviden. Las consideraciones éticas aprobadas por el comité ético, el nombre de ese comité, la fecha, el número del archivo, consentimiento informado, todo eso hay que comunicar. La variable principal, cuáles son sus criterios de valoración secundarios, ¿de acuerdo? Y el análisis estadístico tiene que ser explicado. ¿En qué ha consistido el análisis estadístico? ¿Qué tipo de análisis y qué tipo de estadígrafos se han utilizado? ¿De acuerdo? A ver, Caterino dice, para que no aparezca similitud, el Turnitin no se debe colocar la tesis en el repositorio. Sí, por supuesto. Cuando usted le han pedido para que, no sé si les ha pasado esto, le dicen, tráeme tu constancia de que ya has terminado tu artículo científico para entregarte el grado de doctor o el grado de magíster o el grado de maestro. Entonces, todavía allí tú no, ahí tienes que decirle, no vayan a registrar en el depósito, no vayan a consignar con depósito tu tesis, porque todavía no te han entregado el grado. ¿De acuerdo? Entonces, un requisito previo es que elabores tu artículo. Entonces, no va a haber ninguna situación de disparo con el Turnitin. Además, para eso está la redacción adecuada, Caterine, que tienes que hacer con una redacción totalmente nueva, decir lo mismo pero expresado en otros términos, es decir, citas indirectas conocidas como paráfrasis. Los datos que se han registrado, por supuesto, de nada, Catherine. Y aquí estamos. Hay que registrar aquí, ¿no? Y hay que tener en claro si es una muestra aleatoria, si es una muestra por conveniencia, cómo se ha registrado el estudio, la fuente de los datos del estudio, ¿de acuerdo? El cálculo del tamaño de la muestra, si hay subgrupos o no hay, porque ustedes saben que muchas veces hay dos, uno el que se está considerando como muestra como tal y el otro de comparación, hay que considerar todo eso. Los procedimientos de aleatorización, el número de sujetos, o sea, la muestra,
el cálculo del tamaño de la muestra, las intervenciones que se han realizado. Eso debe ir en la parte de método. El tiempo verbal que se utiliza aquí hay que describir principalmente utilizando pretérito, o sea, el tiempo pasado. Realizamos, porque ya se realizó la investigación. Usted está comunicando de algo que ya hizo. Realizamos, registramos, medimos, probamos, ¿de acuerdo? Analizamos, etc. Y nos vamos a los resultados. Debe estar en consonancia con los métodos. Oiga, usted no puede consignar algo que no ha sido previamente detallado en la parte metodológica. Describir lo que observaste sin comentarios ni discusión. En los resultados, yo he visto que muchos colocan ahí, quieren poner sus opiniones. Los resultados simplemente es decir, mira, la estadística, la data mostró esto, ¡pran! Nada de comentarios que aquí parece, no, eso no hay discusión ni nada, eso déjalo para la otra parte. Un párrafo típico de resultados debe comenzar recordando el tipo de análisis. No se vayan a olvidar, eso es muy importante. Podría, a ver, Luis Miguel, ¿no dices? ¿Podría entonces también realizar un artículo de revisión? Claro, con la parte teórica. Con la parte teórica y puede usted buscar información más reciente. Busque la información más reciente, 2023, 2024. Entonces aquí, por ejemplo, el análisis de QCA o acá de QCA reveló que, o sea, hay que mencionar el tipo de análisis que se ha realizado. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Así es, Luis Miguel, de nada. Luego de detallar los resultados observados refiriéndose a las tablas o figuras relevantes, ojo, profesor me dice, en mi tesis tengo como 20 tablas y todos me han dicho que no, que ponga 4, ¿cuál elijo? Tienes, por eso es que les digo, le puede salir hasta 2, 3 papers. Aquí hay que colocar las tablas o figuras relevantes. Hay que saber cuándo utilizar tablas y cuándo utilizar figuras. No vayas a utilizar las dos al mismo tiempo. Por ejemplo, el número de lesiones fue significativamente mayor en el grupo A en comparación con el grupo B. El tiempo verbal. Hay que presentar estos resultados utilizando el tiempo pasado, pretérito, perfecto. Por ejemplo, la creatinina sérica se correlacionó con la tasa de filtración glomerular. Entonces, esto es muy importante. Y acaba esto. ¿Cómo elegir? ¿Tabla, texto o ojo, los resultados también se pueden escribir, no solamente una vez me dijeron, profesor, esto está, ¿y la tabla? No me dijeron, no hay tabla, no hay figura, esto está mal. Le dije, oiga, por amor de Dios, está el texto. En la parte de texto estoy explicando. Por ejemplo, para la presentación general de datos no vas a poner una tabla, tiene que ser texto. Si lo importante son datos numéricos y datos numéricos complejos con decimales y todo eso, tablas. Si lo importante son tendencias en el tiempo, mostrar cronología, las relaciones entre variables, pues entonces figuras. ¿De acuerdo? Muy importante. Ahora, la discusión. Nos vamos a la última parte. Discusión. Interpretar y explicar la importancia de tus resultados. Miren esto. Aquí hay que interpretar y hay que explicar la importancia de tus resultados y cómo encajan en el panorama más amplio de lo que ya se ha observado. O sea, tus resultados, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que están encajando en lo que ya hubo, en la literatura existente? Ajá. Me refiero a las figuras cuando usted realiza, por ejemplo, o bien una tabla, ¿ya? O bien presenta usted una curva, ¿de acuerdo? O bien usted coloca allí ya no una tabla, sino un estadístico de barras o un estadístico donde muestra sus datos a través de un círculo porcentual, lo que se conoce como torta. A eso me refiero con figuras.
acuerdo? Muy bien. Gracias, Walter. Ahí está pasando también con respecto a las figuras. Gracias, Walter. Walter está ahí, pues, siempre muy colaborador. Aquí. En caso de tener problemas, nos dice Eduardo, en realizar una encuesta para realizar las pruebas de investigación, es válido usar encuestas nacionales como las que se realiza y ya realizó el INEI, se refiere, ¿no? La encuesta de hogares, a criterio de usted, esas encuestas tienen más mayor. Ah, ojo, esas encuestas, mi querido amigo, le van a servir a usted como data general, pero no para tus resultados, porque si eso ya está dado, ¿qué propósito tiene tu investigación? ¿De acuerdo? Sí sirve como un criterio de comparación y sirve como un criterio que sustenta tu investigación. Es lo que ya hay, pero tú tienes que medir, no vas a hacer, salvo que sea una investigación predoctoral que quieras irte a nivel nacional con un equipo de investigadores, puedes hacerlo, pero seguro que tú te estás yendo a una muestra menor y aquí al contrario, vas a ver cuánto ha variado de los resultados que se dieron, hay que ir. El artículo, así es, el artículo de revisión y el de tipo de artículo bibliométrico son diferentes, ¿verdad? Sí, el artículo de revisión, el artículo bibliométrico guardan alguna diferencia, pero tienen el mismo propósito, ¿de acuerdo? Ok, entonces aquí, el primer párrafo de la discusión, aquí hay que tener mucho cuidado. Que en el primer párrafo no me coloquen otras cosas. Yo he visto aquí el primer párrafo de discusión, empiezan a repetir lo que ya se puso en los resultados. Aquí hay que colocar de manera resumida, muy escuetamente, la pregunta de introducción, los objetivos del estudio y los resultados principales. 3 o 4, los más importantes, relevantes, significativos. No me ponga todo. Profesor, pero en mi investigación ha habido como 8 objetivos. Nada, elija 3. Si no, eso se convierte pues en una cosa de que, en un manojo de pulpos y no se va a convertir ininteligible en lugar de inteligible. Esto es importante. Los demás párrafos hay que discutir en orden cada uno de los resultados que has escogido para centrar la discusión en un párrafo por separado, teniendo en cuenta que los resultados se exponen, pero no se recapitulan. ¿Qué quiere decir? No me copie todo lo que hay en los resultados. Eso es otro gran error. Copien en la discusión todo lo que hay. No, 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 no. Aquí simplemente lo que se va a hacer es exponer los resultados. Ya no se recapitula que se dijo, eso ya no. ¿De acuerdo? Otro, para cada uno de los resultados se tratará de confirmar la evidencia con literatura previa en la materia o por consiguiente, por lo contrario, contrastarlo con los resultados contrarios. ¿De acuerdo? Hay que contrastar la literatura con resultados contrarios. Si llegamos a una conclusión, perdón, a un resultado, hay que contrastarlo. No es que porque no guarde relación con la literatura existente, tu investigación va a estar mal. De repente estás encontrando algo novedoso. Una vez confirmado o desmentido, alguien me dijo, profesor, lo que he encontrado ahí es que no guarda coherencia, dice que o sea, la hipótesis rechaza, se rechaza la hipótesis. Aleluya, pues has encontrado algo bueno. No quiere decir que porque no guarda eso ya no vale, no, al contrario, has encontrado una cosa diferente. Una vez la información previa sobre el tema, el autor deberá proporcionar una explicación factible para su hallazgo en forma tentativa. ¿De acuerdo? Una vez, o bien que has dicho, en la investigación de fulano, de sutano, se dice lo mismo, o se desmiente con lo que nosotros estamos encontrando, lo tratado por tal previamente, ha cambiado ya el contexto, tienes que, como autor, dar una explicación de factibilidad tentativamente para lo que has encontrado.
Finalmente, cada párrafo debe tener una pequeña frase resumen que aúna el resultado con la información previa y la explicación sugerida o que indique necesidades futuras de investigación. O bien, miren, se termina en cada párrafo con una frase que va a decir, caray, guarda consonancia con la información previa, con el antecedente de fulano, sultano, mengano. O bien, hay una explicación sugerida a lo que está ocurriendo. Puede decir, está en contradicción, dice lo contrario, por esto, por lo otro, explica. O, por lo tanto, hay necesidad de futuras investigaciones al respecto, porque no se ha hallado. Las conclusiones, ¿dónde van? A veces se incluyen en un subapartado, dependiendo de la revista, colocan conclusiones o dentro de la discusión. Por lo general van dentro de la discusión. Si no, el último párrafo de la discusión va a dedicarse a las conclusiones. También eso es importante. Algo más se debe indicar en este apartado de discusión de forma general la ventana abierta, la puerta abierta a seguir investigando, las posibilidades futuras de investigación, como las recomendaciones teóricas para la práctica clínica, para políticas públicas, planteando nuevos enfoques a conseguir en la línea de investigación en la cual estás inmerso. Así es. ¿Ya? Eso es lo que hay que considerar. Bien. Y los complementarios. El título tiene que ser un título atractivo. Así es, Denis, se les va a compartir el material. Un título atractivo, hay que no copiar el mismo título de la tesis, que a veces es un tanto, no muy atractivo. ¿Por qué? Porque los lectores se van a interesar en un título atractivo para que puedan leer tu artículo. Por lo general, entre 12, ¿ya? Entre 12 y 15 palabras. No debe, esto bien importante, no debe incluir fórmulas, nombres patentados, acrónimos. Muchas veces ahí dice en el MINSA o en Minedu. No, nada de acrónimos, nombres poco comunes de abreviaturas en el título. Prohibido, ¿ya? Las palabras clave son escogidas cuidadosamente y van a permitir que tu artículo sea más visible, que se pueda difundir tu artículo y que pueda ser más probable de ser leído y citado. Y eso es lo que nos interesa. La autoría únicamente debe aparecer como autor aquellos que hayan contribuido de forma sustancial en la creación y redacción del artículo. Cuidado ahí. No, mi asesor de tesis me ha dicho que lo ponga ahí. Que pueda ser, por favor, que pueda ser allí. Me refiero a las patentes. A las patentes cuando se está trabajando, por ejemplo, en inventos, ¿ya? Con máquinas, etc. A eso se refiere patentado. Nombres patentados. Aquí, usted no vaya a colocar tampoco nombres patentados comerciales, como por ejemplo Coca-Cola, ¿no? Eso no, porque va a haber generación de conflictos ahí. Entonces, miren aquí. Cuidado que mi asesor o mi profe me ha dicho que lo incluya en mi artículo. Nada, si no ha participado, no, eso es antiético. Sí, Teresa, va a ser compartido, por eso que llenen su asistencia, ¿ya? Llenen su asistencia, por favor. Y aquí pasamos una vez más. Pasamos una vez más el registro de asistencia. Estamos llegando a la parte final. Entonces, solo a quienes han contribuido sustantivamente, nada más. El resumen y el abstract, eso se hace al final, va al inicio, pero todo esto, los preliminares se hacen al final, ¿ya? De haber redactado. En un único párrafo, la metodología, los resultados, las conclusiones del estudio, ¿ya? Y esto hay que hacerlo al final del manuscrito. Una vez que se ha terminado todo, recién. La longitud de 200 a 250 palabras,
Y eso va a depender de cada revista, ¿ya? Con excepción de las conclusiones que se redactan en presente, todo lo demás se redacta en pasado. Y no se colocan referencias en el abstract. Cuidado con que colocar referencias en el resumen. Las referencias, citar artículos de revistas indexadas, ¿de acuerdo? El título de mi tesis, ¿debo poner en mi artículo de investigación? No. Tienes que adecuarlo más breve, que no vayas a colocar allí, pues, muy tedioso, pero sí debe tener las variables, debe considerar las variables, ¿de acuerdo? Eso sí, innegablemente, tiene que ir ahí. Citar los artículos y también te van a decir algunos 30, 40, 20, 10, dependiendo de las revistas. Y hay que utilizar un gestor de referencias como Zotero, Mendeley, ¿ya? Para poder no caer en errores. Ahora, ya se está, por eso que hay que uniformizar criterios, se está considerando los dos apellidos de los autores latinoamericanos, por ejemplo. Ya no solamente uno, los dos. De los gringos, disculpando el término, de los norteamericanos, los estadounidenses, ellos tienen un solo apellido. Ya no, escogen uno nada más, los alemanes también. Entonces, aquí está. Para terminar, claro que sí, tanto en las citas como en las referencias, los dos apellidos. Ya si ustedes dan una miradita digamos, al Google académico, ya están considerando así, pero hay que ver bien porque el Google académico viene con errores. El apellido, el nombre está apareciendo como apellido. Hay que revisar. Entonces aquí, miren, esto es muy importante, muy importante. Eh, esta editorial que ustedes lo conocen muy bien, ya saben, el Sevier, sobre los artículos publicados, ya tiene una colección de más de 6.000 revistas, es una de las más significativas, llega a estas conclusiones. 25 y 30 páginas, varía dependiendo de la disciplina, más páginas en ciencias sociales que en ciencias experimentales, un párrafo, el abstract, introducción, entre página y media y 2 páginas a doble espacio, 12 puntos de tamaño, la metodología, 2 a 4 páginas, resultados y discusión de 10 a 12 páginas, las conclusiones en 1 o 2 páginas, los gráficos de 6 a 8 gráficos, tablas entre 1 y 3 y las referencias bibliográficas entre 20 y 50, dependiendo de la investigación que se está comunicando. Muy bien, apreciada comunidad científica, académicos que el día de hoy nos han acompañado, hemos llegado ya a la parte final de esta jornada. Les agradecemos a cada uno de ustedes por su participación. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. Magíster Alberto Carrasco, por su brillante ponencia y desde ya lo comprometemos para el día jueves 7 de marzo, que nos va a tocar el tema, el taller, cómo publicar artículos científicos. Esto va a estar a cargo también del Magíster Carrasco y en plataforma Zoom de 5 a 6 de la tarde. Respecto a la certificación que me están haciendo mención a través del chat, cabe señalar que se está haciendo la gestión para que se pueda hacer certificación de los talleres y sobre todo para la comunidad universitaria de San Marcos, ¿no? Asimismo, es importante que registren su asistencia, como había indicado ya el maestro, no solo para poder entregar el material, sino también para comunicarle la ruta del video de la grabación, que esto se sube en la plataforma de la Biblioteca Central. Y asimismo, invitarle a las próximas capacitaciones. Tenemos el jueves 7 de marzo, tenemos el lunes 11 de marzo en el taller Referencias y Citaciones al estilo APA, versión 7, con el maestro Alberto, y el lunes 18 con la ponencia a cargo mía, que es cómo elaborar guías de práctica utilizando literatura basada en evidencias. Para el mes de abril vamos a retomar con los talleres de parafraseo, con las citas y referencias, asimismo también con los gestores bibliográficos, porque sé que aquí en el público presente hay muchos que están redactando su tesis para pre y posgrado, así también los que están elaborando su artículo científico.
Ok, una vez más, muchas gracias a todos y nos vemos hasta pronto. Un aplauso virtual con carita de emoji para usted, Magíster Alberto. Muchísimas gracias, Patricia. Y también aquí a todos los que nos han acompañado de la Así a universidad las, a nivel internacional, están aquí también participando. Muchísimas gracias. Hasta sí, nuestra próxima reunión. hasta nuestra próxima reunión y también agradecer a la señora Carmen Noriega, secretaria del BRI, por generar el préstamo de la sala Zoom para llevar a cabo nuestros eventos. Ahora sí, creo que maestro, usted tiene el voz para poder detener la grabación, me parece. Sí, vamos. Ok, listo. Muchas gracias a todos.